tema, la Reserva Internacional Ecuatoriana, que son ahorros, dineros de la banca privada, pública, los gobiernos autónomos, cooperativas, el gobierno central, el IES y otros agentes generadores de economía, son ofrecidos por algunos candidatos a la presidencia para obras o gastos corrientes. Carlos Rojas está listo para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Y en los estudios de Guayaquil, Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Hasta el 14 de julio, el Banco Central acumulaba 7.521.000 dólares de reserva, recuperándose de enero de 2020, cuando alcanzaba algo así como los 3.000 millones de dólares. Carlos, te pregunto, ¿realmente es un riesgo tomar dineros de la reserva? Fernando, Samantha, muy buenos días. Son ahorros que tienen una función específica. Y de todo eso, de los riesgos y de hasta dónde se podría flexibilizar, sobre todo en este discurso político de la campaña presidencial, lo vamos a analizar con el economista Fausto Ortiz, a quien le damos los buenos días en Contacto Directo. Economista, bienvenido. Buenos días, Carlos. Saludos cordiales. Economista, las reservas internacionales del Ecuador tienen algo más de 7.000 millones de dólares, 7.500 millones para ser precisos. Y varios candidatos sugieren hacer uso de ese dinero para solucionar el sempiterno problema del estancamiento económico del Ecuador. ¿Por qué esa no es una buena idea? Primero porque está prohibido por ley. La ley, el gobierno de Moreno tuvo que hacer dos reformas para que quede bien claro que no puede ocurrir aquello que el gobierno le pida prestada la plata al Banco Central a cambio de bonos. Eso se corrigió con dos reformas legales. Y luego no está bien porque esa plata es respaldo de los depósitos de algunos clientes, entre comillas, del Banco Central. Clientes como que, por ejemplo, el más importante es el encaje bancario que lo depositan ahí, la banca privada, que está como en unos 3.500 millones de dólares. Y ha bajado 1.000 millones desde diciembre de este año. ¿Y por qué ha bajado? Porque la banca ha preferido tomar del Banco Central sus recursos que están en excedentarios para colocarlos en forma de crédito en este periodo de tiempo. Antes de seguir avanzando ya con la parte más técnica, vamos a la parte política. Es decir, si un nuevo presidente quisiera hacer un uso adicional, tener más liquidez para el gobierno central a través de la Reserva Internacional, tendríamos que hacer una reforma legal. Eso es lo que usted nos está mencionando. Habría que hacer necesariamente una reforma legal, perdón. Totalmente. Hoy día no puede el Banco Central comprarle bonos del Estado al gobierno, por lo tanto hace falta una reforma. Lo que uno ha escuchado, que las rutas que tienen planeados algunos candidatos podría ser sobregírame Banco Central. Solo tengo como gobierno la cuenta corriente única 500 millones de dólares, entonces déjame girar un poco más y me dejas un sobregiro, lo cual sería una forma de préstamo y eso estaría prohibido. Ya. A ver, ¿qué recursos están en esa reserva, además de los de la banca pública, privada, del IES, las cooperativas? Como para que la gente nos entienda cómo se compone esa reserva. Sí, quizás el gran problema es que confundimos la definición. A veces decimos la Reserva Internacional o a veces decimos la Reserva Monetaria Internacional. Ya no es monetaria desde que perdimos el sucre. Antes era monetaria porque respaldaba la cantidad de sucres que se habían emitido en el sistema, como lo hace Colombia, Perú, para su moneda propia. Este es simplemente un saldo que tiene el Banco Central de plata que ha recibido de terceros, llámese lo que usted señalaba, banca privada, banca pública, seguridad social, municipios, empresas públicas no financieras, que le han dado la plata en depósito y le dicen, tenme esa plata ahí, que cuando yo la quiera girar, porque tengo que hacer pagos todos los días, entonces yo quiero saber que tengo la disponibilidad para poder girar y pagar. O sea, lo que proponen candidatos como Yacu Pérez, como Javier Herbas o el correísmo, es que el gobierno vuelva a gasto corriente la plata de los depositantes en la banca privada, en el IES, en los GAD. ¿Esa es más o menos la manera en la que debemos entender esta operación? Yo creo que este es un tema de populismo, ¿no? Tratar de pasar un mensaje que en su momento en la campaña pasada decía, de la Reserva Internacional voy a tomar plata y voy a dar $1.000 a cada uno, que fue un mensaje de algún candidato en la campaña pasada. Y eso entonces no puede ocurrir. Hay formas para decirle, voy a tomarlo esos recursos a favor mío como Estado. Por ejemplo, uno le dice, oye, hay 2.000 millones que tienen ahí las empresas públicas no financieras. Si esas empresas públicas no
instituciones financieras tienen esa plata guardada y no la van a utilizar en 3 meses, en 6 meses, entonces esas empresas podrían invertir en el Estado en un certificado de tesorería y de esa manera la plata que está en el Banco Central de esas empresas podría ir al Estado. O si la banca dice, tengo 3.500 millones, pero aquí hay 500 millones que no la voy a utilizar, la banca podría decir, te compro bonos del Estado a 3 años plazo o a 5 años plazo, y de esa manera esa plata que está en el Banco Central, que es propiedad de la banca privada, podría ir al gobierno. Pero decirle al Banco Central, te ordeno, te dispongo que de los fondos que no son tuyos, que son de terceros, cómprame bonos, eso no se puede. Ya, pero a ver, pero si todas esas reservas cubren más o menos el 60% de los pasivos exigibles del sistema, ¿por qué estaría mal bajarlos al 30%? Total, el país vivió con esos índices en años anteriores y claro, la dolarización no se cayó. Claro, así es. Vivió de esa manera, vivió ilegalmente. Porque cuando se bajó al 25% ya por 2012 o quizás más adelante también, 2016, en la ley te decía debe estar respaldando 100%. De hecho, hoy día debe ir incrementándose. Hay algún respaldo bueno y ya hoy día cubre más del encaje, más de la cuenta corriente única, pero falta todavía cubrir un poco más y tiene que ir creciendo. La dolarización se pone en riesgo si es que mañana el gobierno dice no tengo plata y la única plata que tengo acceso es esa de ahí y voy a comérmela toda, digamos, ¿no? Entonces, y si la gente percibe que claro, el gobierno arranca en ese norte, entonces la gente puede decir, para que el gobierno use mi plata, entonces mejor me la cojo yo. Y eso también diría la misma banca, y creo que lo está haciendo ahora. Si el gobierno tiene intenciones de tomar mi excedente, entonces mejor lo utilizo yo para dar crédito. O sea, ya hay una reacción inicial economista por parte de los bancos de utilizar ese dinero para manejar el crédito de diferente manera, a propósito de estos anuncios o de esta inestabilidad o esta preocupación. Sí, veamos los números, ¿no? 40.000 millones son los depósitos, más o menos. El 5% es el valor que se debe encajar. Es decir, deberían estar encajados 2.000 millones de dólares. En la época de la pandemia, ante la posibilidad de no saber cómo manejar la crisis de la pandemia, la banca decidió prudentemente tener algo así como unos 5.000 millones de dólares en reservas, en encaje en el Banco Central. Es decir, 3.000 millones de dólares de incremento. De ahí para acá ha venido bajando. A diciembre ese valor de encaje era unos 4.600 millones de dólares y todavía ahí tenía como unos 1.600 millones de exceso. Y ahora, al mes de junio, el saldo del encaje del banco que está en el Banco Central de la banca privada es unos 3.400 millones. Es decir, ha seguido utilizando. Porque la lógica es, ¿por qué voy a pagar más tasa de interés a un depositante si yo tengo mi excedente de plata en el Banco Central? Prefiero bajar, como lo han hecho, 1.200 millones en este primer semestre para colocar esos 1.200 millones en crédito. Crédito que va creciendo muy lento, ¿no? Crece 12%, eso no alcanza la economía para que se reactive. Pero el gobierno está haciendo lo correcto, la banca está haciendo lo correcto, que es tomo de mi plata que está en excedente para colocar a mis usos. Bien. Economista, ¿cuántas de esas reservas de la Reserva Internacional es dinero en efectivo, de inmediata disponibilidad? ¿Cuántos son papeles? ¿Cuánto es oro? Más o menos para que la gente sepa la verdadera capacidad de liquidez que podría tener cualquier gobierno en disponer de ese fondo y empezar a inyectarlo en la economía. Sí, hoy día está en 7.500, como usted lo dijo, el mes pasado, al 30 de junio, estaba en 7.000 millones. De esos valores, todos son de libre disponibilidad. ¿Ya? ¿Cuál es más grande? Los bonos de Tesoro americano. Hay algo en efectivo, quizás unos 400 millones, hay algo en oro, pero en teoría se puede convertir eso rápidamente en efectivo. Y no ocurre que todo el mundo va el mismo día a sacar la plata, pero el Banco Central tiene esa posibilidad de esos 7.000 millones de dólares hacerlo efectivo muy rápidamente. Y adicionalmente el gobierno logró con la Reserva Federal Americana tener capacidad de que la Reserva Federal, ante un pedido del Banco Central, le pueda dar hasta 1.000 millones de dólares adicionales. Es decir, hoy día esa reserva tiene un extra de recursos si hubiera alguna demanda importante de unos 1.000 millones adicionales. Ya, ahora, ¿qué tan
responsable economista es hablar de cómo manejar o cómo meterle mano a la Reserva Internacional si el Estado en los próximos meses, siendo un poco apocalípticos, se queda sin ingresos producto de una eventual paralización del ITT por la consulta del Yasuní. Serían 1.200 millones de dólares menos, más o menos, y si también baja la recaudación tributaria en caso de que la economía se postre por la paralización de la producción por el fenómeno del Niño. Es decir, de alguna parte el Estado tendrá que sacar dinero para pagar, por ejemplo, sueldos y bonos sociales y también el gasto público y el populismo. A ver, el gobierno recauda al año 16.000 millones de dólares. Ahí le alcanza para pagar la nómina 10.000 millones, le alcanza para pagar los bonos y la seguridad social 3.000 millones, le alcanza para pagar intereses de deuda 3.000 millones y se le acabó la plata de impuestos y le quedan algunos valores pendientes. Del petróleo, el año pasado se recibió al presupuesto del Estado unos 3.500 millones de dólares. Este año, con un precio más bajo, que va a estar seguramente en 60, 65, vamos a recibir algo así como unos 2.000 millones de dólares. Entonces, el Yasuní, por ejemplo, el bloque 43, que es más o menos el 12% de la producción total, si bien es cierto, cuando uno lo cuantifica puede ser 1.200 millones de dólares, pero de eso una parte va a su propia utilización para poder operar, otra parte se exporta, ¿verdad? Y lo que le va a dar al presupuesto del Estado quizás sea el 10% en la misma proporción de la producción y puede ser unos 300 millones de dólares en este año. Los recursos de la reserva, si se están cayendo, el gobierno tiene que utilizar el acceso a financiamiento. Y cuando todos los elementos sean contrarios al gobierno, ahí es donde viene el problema. Cuando no haya acceso a financiamiento, cuando no haya pago de impuestos, cuando el petróleo también se pudiera caer. Pero eso de ahí, entonces, es mejor tener un nivel de reserva como el que tienen hoy día y un arranque para un gobierno nuevo del 60-62% que tener un arranque del 20%. Ya, pero mi pregunta iba en el sentido de que si se complica la economía por el tema del ITT y por el tema del fenómeno del Niño, y obviamente va a haber menos de la recaudación tributaria que usted nos ha señalado y menos ingresos petroleros por el cierre de ese campo, el país se quedaría sin liquidez. ¿Ahí qué función tiene esa reserva internacional, más allá de lo que usted dice, tener la reserva de desencaje para responder por los pasivos? Es decir, ¿eso de qué manera podría volverse liquidez o esa va a ser la tentación del próximo gobierno? A ver, si uno cuantifica qué pegó más en los últimos 70 años a la economía, claramente señala el tema del COVID. Le pegó y le impactó a la economía cerca del 12% del Producto Interno Bruto. En dólares de hoy día sería unos 15.000 millones de dólares. El Niño podría ser un impacto quizás de 6.000, 8.000 millones de dólares, menor que el tema del COVID. Por lo tanto, la magnitud del impacto, yo no tengo mayor preocupación de que pueda crear una situación compleja en la economía cuando se junten los elementos del ITT, que tiene un año para desmontarse, y seguramente se podrá pedir una ampliación que no creo que sea muy difícil de lograr. Y también el asunto de acceso a financiamiento. Si el gobierno nuevo hace bien la tarea, entonces podrá tener algo de financiamiento. El problema es cuando se junten estos problemas, ITT, Niño, falta de liquidez y un mal manejo económico, que diga, estoy cómodamente sentado en mi despacho en Carondelet y como tengo la plata del Banco Central cerca, se la quiero coger. Como tenía la plata del Seguro Social cerca, la quiero coger. Hay que hacer un trabajo más fuerte, ir un poquito más lejos y conseguir plata de otros lados, que al final del día un país que tiene déficit fiscal necesita ir a buscar financiamiento. Ahora, economista, ¿es verdad que si se le mete las manos a las reservas del Banco Central, el sistema financiero, le hace los bancos, restringirían el crédito a la gente para cuidar el dinero? Es decir, sería más bien contraproducente para los ciudadanos porque sería mucho más caro conseguir un crédito en los bancos privados en los que nosotros tenemos una relación directa en el día a día. Hay 40.000 millones de depósitos, hay unos 36.000 millones de créditos, es decir, hay suficientes depósitos para los créditos. ¿Y por qué esa relación? Porque de esos 40.000 millones de depósitos hay 3.500 millones en el Banco Central. La banca tiene que dar crédito y lo puede hacer tomando depósitos, ¿verdad? Ahora, como tiene excedente, no hace falta tomar muchos más. Entonces, pero mañana cuando se le baja el nivel del encaje bancario de los 3.400 actuales a 2.000 o 2.500, que sería el nivel que debería tener la banca en el largo plazo, entonces la banca tendrá que ir a buscar
tasas de interés un poco más altas quizás, conseguir recursos en forma de depósitos y colocar en crédito, que es la operación normal de la banca. Ahora, economista, usted nos ha mencionado que en el gobierno de Moreno se hicieron 2 reformas legales, la última me acuerdo perfectamente en abril de 2021, que fue posible hacerla cuando ya se anunció el triunfo de Guillermo Lasso en segunda vuelta, es decir, cambió la correlación de fuerzas en la Asamblea y se dio paso a esa ley que varias veces el ministro Pozo en ese entonces quiso meter en la Asamblea y no lo conseguía. Pero usted dice habría que hacer una nueva reforma de un próximo presidente si quiere meter las manos en la Reserva Internacional. Yo le digo ahora, el gobierno saliente, el de Guillermo Lasso, podría emitir un decreto ley, una tercera reforma para blindar aún más esas reservas. ¿Eso es posible o no? Yo creo que es innecesario, sería inútil. La reserva hoy día está suficientemente blindada. En su momento no habían cubierto la posibilidad de que el Banco Central haga canje de bonos, ¿verdad? Tenía deuda interna y luego la canjeó con deuda externa y hizo una operación en donde perdió plata el Banco Central y eso también se restringió ahí. Y ahora lo que está claro es que ese decreto de ley, si lo pusieran hoy día, no queda ya determinado en firme. Yo creo que sería más bien contraproducente poner un decreto de ley que tenga que ir rápidamente a la Asamblea y la Asamblea lo pueda cambiar inclusive antes de los 30 días de lo que pudiera ser una ley de urgencia económica. Yo creo que como estamos bien, y si alguien quiere cambiar la ley para meterle mano al Banco Central, entonces que sepa que tiene que mandar una proforma, un proyecto de ley, esperar 30 días y esos 30 días ver todas las oscuridades que se le puedan presentar. Perfecto, economista Fausto Ortiz, ha sido un gusto conversar con usted. Nos vemos más adelante. Gracias, Carlos. Saludos cordiales.